Buenas tardes, profesora, compañeros todos. El día de hoy, el grupo número 2 les estará presentando el tema de la comunicación. Los integrantes son Brian Castillo Balvin, Daniela Bodger Baumann, Jamil Bautista Cruz, Francesca Carvajal Pilco, Alexa Castillo Becerra, Ana Belén Barnechea y quien les habla, Cristina Cabrera Costa. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Nosotros, el grupo número 2, nos corresponde exponer acerca del proceso de la comunicación, que es una importante función social, ya que es clave para el buen entendimiento entre todas las personas e innata, ya que no es adquirida, no es enseñada, está presente con nosotros desde el momento de nuestro nacimiento, ya que forma parte de nuestras características como seres humanos. Forma parte de nuestra propia naturaleza. La palabra comunicación proviene del latín communis, que quiere decir ponerse en común con el otro. Este proceso consta de varios elementos que iremos mencionando en el transcurso de nuestra exposición. Y también hay dos tipos, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Ambas nos ayudan a expresar ideas, pensamientos, sentires o información al respecto de un determinado tema. Siempre ha estado presente con nosotros desde el momento en que el ser humano empezó a tomar conciencia de que podría comunicarse, valga la redundancia, expresarse hacia sus congéneres. Pero no es exclusivamente humana, ya que se ha demostrado que los animales también pueden expresar sus necesidades tanto internas como externas. Un ejemplo de esto puede ser que un gato maulla cuando tiene hambre, de la misma manera en la que un ser humano ríe cuando se siente feliz. En los últimos siglos se ha observado que las máquinas también pueden comunicarse, aunque esto comúnmente se debe a que recibe un estímulo previo y suele ser humano. Un ejemplo es que nosotros al presionar el botón del celular se muestra un mensaje, que es un tipo de comunicación no verbal, pero igual puede llegar a expresar alguna idea. Pues puede ser lo más común entre nosotros que la batería se está acabando. Los elementos que intervienen en la comunicación humana. Para que el acto comunicativo se pueda dar, se necesitan de 6 elementos. Estos son emisor, receptor, código, mensaje, canal, contexto o situación comunicativa. El emisor es quien emite el mensaje. El receptor es quien recibe el mensaje emitido por el emisor. El código es el sistema de signos utilizado para intercambiar información. El mensaje es información concreta enviada del emisor al receptor. El canal es el medio por el cual el mensaje es enviado. Y el contexto o situación comunicativa es una situación externa que rodea al acto. Hay otra situación llamada situación lingüística. Lo que la diferencia de esta es que la situación lingüística llegaría a ser las palabras que acompañan al mensaje que queremos comunicar. Voy a dar un ejemplo para dejar más clara esta idea. Voy a utilizar la palabra vino y voy a dar de ejemplo 2 oraciones. Mi abuelito vino ayer a visitar a mi mamá. Mis amigos y yo vamos a ir a beber vino. Acá hay 2 oraciones. De esta, como se puede notar, hemos utilizado la misma palabra, sin embargo, ha cambiado el significado en cada una de estas. La razón es por las palabras las cuales las acompañan a cada una. Por ello es que cada oración tiene un significado distinto a pesar de que tienen la misma palabra. Mientras que en uno vino es del verbo venir en pasado, el otro es vino de bebida alcohólica. Voy a pasar a dar otro ejemplo, pero esta vez con situación comunicativa y con cada uno de los elementos los cuales ya he mencionado posteriormente.
Sofía le escribe a Mariana que si ya está lista para la fiesta. Sofía es el emisor, Mariana el receptor, el mensaje es si ya está lista para la fiesta, el canal es el celular, el código es lingüístico escrito. Ruido y redundancia. Cuando se da la comunicación hay veces en las que experimentamos algún tipo de perturbación a la que denominamos ruido. Es decir, a cualquier factor que le dificulte o le impida la perfecta comprensión del mensaje al receptor. Las distorsiones del sonido en la conversación, en radio, televisión o por teléfono son ruido. Pero también es ruido la distorsión de la imagen de la televisión, la alteración de la escritura en un viaje, la afonía del hablante, la sordera del oyente, la ortografía defectuosa, la distracción del receptor o incluso el alumno que no atiende aunque esté en silencio. Algunos ejemplos del ruido son los siguientes: música de un bar, que es un ruido físico; el despiste, que es un ruido psicológico; o los problemas técnicos, que es un ruido técnico. Para evitar la presencia del ruido en la comunicación, es habitual introducir cierta proporción de redundancia en la codificación del mensaje. La redundancia es la repetición de palabras innecesarias para expresar una idea o concepto que ya se ha manifestado con otras unidades semejantes. La redundancia en el código del mensaje consiste en un desequilibrio entre el contenido y la cantidad de distinciones requeridas para identificar. Cualquier tema de información introduce algún grado de redundancia para asegurar que no haya pérdida de información esencial, o sea, para asegurar la perfecta recepción del mensaje. Algunos ejemplos de redundancia son: sal para afuera, sube arriba o propongo una propuesta. La comunicación verbal y no verbal. La comunicación no solo se basa en una conversación verbal, sino que también en una no verbal. Y con esta nos referimos a los gestos, las miradas, la entonación, nuestra postura y los movimientos que realizamos durante esta. La comunicación no verbal se divide en 3 ramas. La primera, la kinésica, que estudia los movimientos corporales y los gestos que se realizan durante el intercambio de información. Y con esto nos referimos a cuando colocamos nuestro dedo índice al frente de nuestros labios y con una expresión facial seria solicitamos silencio. La segunda es la proxémica, que estudia la distancia entre los interlocutores y cómo sus posturas facilitan su comunicación. Un ejemplo de esta es cuando nos encontramos con amigos y con nuestro jefe o profesor. Cuando estemos con amigos, obviamente nuestra postura será más relajada y la distancia entre nuestros amigos y nosotros será mínima, casi cercana. En cambio, cuando nos encontremos con nuestro profesor o nuestro jefe, nuestra postura será firme y la distancia será adecuada, no tan pegada, pero ni tan lejana. Y también encontramos la paralingüística, que se centra en el estudio de los elementos extralingüísticos. Un ejemplo de esta es cuando nos encontramos estresados y estamos en un lugar ruidoso. Estaremos tan frustrados y estamos tan estresados que el ruido nos hará enojar. Esto pondrá nuestro ánimo a 1000. Estaremos a reventar. Así que levantaremos nuestra voz casi gritando para exigir silencio. Bien, el signo y su definición y su clasificación. El signo es un estímulo que nos brinda una idea y tiene un significante y un significado. ¿Qué es el signo?
El signo es como una metáfora, es la relación entre un elemento real y un elemento imaginario. Un signo será cualquier elemento que nosotros percibamos, ya sea auditivamente o visualmente. Visualmente en caso de los sordomudos, ya que ellos practican las señas. Significante, las señas. Significante es el conjunto de sonidos o de grafías. De sonidos es cuando yo diga la palabra flor. Y de grafías es cuando yo escriba la palabra flor. El significado es la idea o el concepto que asociamos en nuestra mente. Por ejemplo, cuando yo escuche la palabra manzana, automáticamente se me va a generar esa imagen de la manzana en mi mente. Y no es necesario ver una manzana. Y es a eso que nosotros llamamos como signos. Clases de signo. Los signos se dividen en dos, naturales y artificiales. Los naturales es una relación entre el significante y significado, donde el significante es la traducción fónica de un concepto y significado es el concepto. Se dividen en tres, indicios, señales y síntomas. Los indicios es una relación entre significante y significado. Un ejemplo de ello sería las huellas digitales en el trabajo de un forense. Síntomas se producen de manera natural. Un ejemplo sería sentir bochorno, que indica la llegada del verano. Síntomas se produce de manera natural y compulsiva. Un ejemplo sería fiebre, que indica infección para un médico. Signos artificiales son creados para poder comunicarnos con otros y obtienen un significado para poder transmitir información. Entre ellos encontramos dos: lingüísticos y no lingüísticos. Los lingüísticos son una unidad mínima de la comunicación verbal, proviene del significante y significado, donde el significante viene a ser la imagen y el significado el concepto de la imagen. No lingüísticos. Esta comunicación no se realiza ni escrita ni hablada, puede ser representados como con símbolos e iconos. Los símbolos podemos encontrar los símbolos patrios. Entre los signos también podemos encontrar signos más usados, como de puntuación, como punto, punto y coma, comilla, matemáticos, por, más, menos, entre. Los musicales, compás, nota, silencio, armadura, clave. Y los signos del zodiaco, que vendría a ser la representación de la personalidad básica del ser humano, basada en la fecha, hora y posición en la que se encontraba tu astro a la hora de nacer. Son 12, entre ellos podemos encontrar Géminis, Leo, Virgo, Sagitario. Las funciones del lenguaje. La comunicación humana funciona de diferentes formas según el tipo de mensaje que se quiera transmitir o el tipo de comunicación que se quiera mantener con uno o varios interlocutores. Entre ellas tenemos 6. La primera, función apelativa o conativa. Esta sucede cuando el emisor emite un mensaje del cual espera una respuesta, acción o reacción de parte de su receptor. Puede tratarse de una pregunta o una orden. Por ejemplo, ¿hiciste la comida? La función referencial, representativa o informativa es aquella donde el emisor elabora mensajes relacionados con su entorno o con objetos externos al acto comunicativo. Es el tipo de función característica de los contextos informativos. Por ejemplo, el teléfono nos sirve. Tercera, la función emotiva, expresiva o sintomática. Está enfocada en transmitir los sentimientos, emociones, estados de ánimo o deseos del interlocutor. Por ejemplo, qué bien me siento hoy. La función poética o estética.
El lenguaje en su función poética es utilizado con fines estéticos, es decir, con especial atención al cuidado de la forma en sí y utilizando figuras retóricas. Es el tipo de función característico de los textos literarios, un poema, una novela. Por ejemplo, un refrán popular, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Cuarta, la función fática o de contacto. La función fática, también llamada de contacto, es la que está enfocada en validar el canal comunicativo entre dos interlocutores. Esta función sirve para iniciar, mantener o finalizar una conversación. Por ejemplo, estoy de acuerdo. La función metalingüística es la que empleamos para referirnos a la propia lengua. Dicho de otro modo, es la función del lenguaje que se activa cuando usamos el lenguaje para hablar del propio lenguaje. Esto puede ocurrir cuando nos explican gramática o el significado de una palabra. Por ejemplo, la palabra función es un sustantivo femenino. Muchas gracias por la atención prestada.